No, su nombre será Juan. Hola queridos hermanos, hoy estamos a miércoles 23 de diciembre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66, que nos habla pues de este momento en el que a Zacarías se le devuelve la voz cuando le designan el nombre a su hijo Juan el Bautista. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero su madre se opuso, diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, pues realmente ya estamos bien cerquita del acontecimiento maravilloso de la Navidad, en un contexto sin precedentes. Claro, está en medio de esta pandemia y de esta crisis económica universal que no ha llegado a su momento álgido, pero que ya se está notando en distintos cierres de empresas, en las dificultades de muchas familias para llevar una vida ordinaria, en despidos y en cosas semejantes. Y también, desgraciadamente, en algunos lugares del mundo donde hay gobiernos que están impidiendo que se lleven a cabo las misas, las celebraciones litúrgicas, con el pretexto del coronavirus, mientras por otro lado se permiten la apertura de ciertos comercios o de ciertos lugares que pues se nota más fácilmente que pudieran ser un foco de infección, ¿no? Entonces ya han habido algunos obispos que se han quejado y sin embargo pues no son escuchados. Bien, pues en ese contexto estamos cerca de vivir la Navidad y el Señor es luz en medio de la oscuridad. Él es la luz del mundo que viene a nuestra tierra de sombras y eso no lo podemos impedir que venga la Navidad. De hecho, todos los días es Navidad, aunque no se celebre litúrgicamente, porque el Emmanuel está aquí, es Dios con nosotros. Dios ha irrumpido en la historia y está en medio de nosotros. El problema es cuando nos falta fe y no descubrimos su presencia en medio de nosotros, o no tenemos amor y no nos interesa su presencia en medio de nosotros. Pero bueno, mientras haya esperanza,
se puede recuperar ambas, pero si se pierde la esperanza, estamos verdaderamente perdidos. Hay un sacerdote que fue entrevistado recientemente por el padre Javier Olivera Rabasi, un viejito muy interesante que habla acerca del demonio de la asedia y que viene a ser como una dimensión del pecado capital de soberbia, que se manifiesta en una impiedad, en una desesperanza, en un buscar en el mundo la alegría y no encontrarle sentido a Dios y el no interés de Dios, y que en ese estado de vida podemos llegar a vivir en este mundo contemporáneo. Dice que es un demonio muy actual y muy peligroso y muy sutil y difícil de distinguir. Podemos estar viviendo como adormilados por un sinfín de alegrías pasajeras y temporales y caducas, transitorias, como anestesiados. Esa es la palabra, anestesiados, buscando un montón de diversiones que nos distraigan de la realidad cruda del mundo sin sentido. Y le tenemos pánico al silencio, porque el silencio nos enfrenta con la realidad cruda. Pero si lográramos vencer ese miedo y enfrentar el silencio y abrirnos a la fe en la esperanza, nos toparíamos con el rostro amorosísimo y misericordioso de Dios, que le da sentido a toda la vida. En esta charla, este padre viejito, muy simpático y muy risueño, lleno de Dios, hablaba de una niñita que llegó a hacerse la pregunta existencial en medio de una vida tan monótona: dormir, levantarse, comer, ir al baño, ver tele, dormir, levantarse, ir al baño, comer, ver tele, etc. Llegó a decir, bueno, ¿y a poco eso es todo? ¿A poco eso es todo en la vida? Y dice, eso es una verdadera vocación, una vocación. Hoy pues también en este evangelio que escuchamos, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos presenta el misterio de la vocación de Juan el Bautista, que es el precursor de Jesús, a quien estamos a punto de recibir de una manera maravillosa, litúrgica, en la celebración solemne de la Navidad. Y antes de continuar con esa reflexión, quisiera hablar del oficio de lectura de hoy, que es de San Hipólito Presbítero contra la herejía de Noeto, que nos habla de la manifestación del misterio escondido y nos dice que ese Dios único solo puede ser conocido a través de las Escrituras Santas. Dios solo conocido por la Sagrada Escritura. Por ello debemos esforzarnos por penetrar en todas las cosas que nos anuncian las divinas Escrituras y procurar profundizar en lo que nos enseñan. O sea, queremos conocer a Dios, procuremos profundizar en la Sagrada Escritura, procuremos penetrar en ellas por el Espíritu Santo. Hoy pues el misterio de la vocación de Juan el Bautista nos da una luz. Esta niña se preguntaba en su vida, ¿a poco eso es todo? Todas estas cosas que vivo todos los días tan monótonas, ¿eso es todo? ¿Llegará el momento en que muramos y ya se acabó todo? No, el hombre siempre se ha hecho esa pregunta, pero parece que en el mundo actual, consumista, materialista, hedonista,
todo se reduce a lo transitorio, pasajero, material. Y no es así. Después de esta concepción milagrosa en la familia, en el matrimonio de Zacarías e Isabel, quien era estéril y sin embargo por un milagro y un don de Dios recibió el don de la maternidad. Es un don maravilloso que hoy en día, dice el Padre Santiago Martín, está muy menospreciado, el don de la vida, y muy asediado y atacado. Después de haber recibido ese don, Santa Isabel y Zacarías querían ponerle el nombre, y sus parientes le insistían en que le pusieran Zacarías. El papá pues dijo que no, igual que su esposa, y en ese momento se le desata la voz y comienza a hablar de nuevo y dice: se llamará Juan. Y entonces al final todos los parientes, asombrados de todo lo que Dios estaba haciendo en ellos, se preguntaban: ¿qué va a hacer de este niño? Dice, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. ¿Qué va a hacer de este niño? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su misión en la vida? O sea, todos tenemos una misión, todos tenemos una vocación, un llamado de Dios. Nuestra vida tiene sentido, no es nada más la vida de los animalitos, levantarse, dormir, comer, ir al baño, ver tele, ya no ver tele, volverse a dormir, volver a comer, volver a ir al baño. Tenemos algo muchísimo más que eso. Nosotros, a semejanza de Dios, somos seres espirituales. Somos ciertamente materia, tenemos un cuerpo material, pero también tenemos un alma espiritual. Cuerpo material y alma espiritual. Y lo que nos hace semejantes a Dios es nuestro espíritu, nuestra alma espiritual, por la cual tenemos una inteligencia y una voluntad libre. Juan el Bautista nos dice más adelante en el capítulo 1, versículo 80, que el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel. Crecía y su espíritu se fortalecía. Ciertamente tenía una vocación, pero esa vocación la cultivó. Su espíritu lo formó. Él llegó a ser un esenio. Era una comunidad de judíos que vivían así, en comunidad, en oración intensa, en trabajo fuerte, en ascesis y mortificación, en ayuno y en estudio profundo de la Sagrada Escritura, esperando la manifestación del Salvador. Y él se siente llamado ya en ese camino, en ese proceso, a ser aquel que le prepare el camino inmediatamente al Mesías. Descubre su vocación en ese proceso de formación. Qué importante es la formación. Tenemos todos que formarnos de una forma integral en todas las dimensiones de nuestra persona humana. Tratar de cuidar la cuestión física, nuestra salud, nuestro cuerpo, tratar de cuidar y orientar según Dios nuestras relaciones humanas, en nuestra afectividad, en nuestra emotividad, formar y cultivar nuestra intelectualidad, leyendo, teniendo un buen hábito de lectura, leyendo libros que formen nuestra inteligencia de una forma recta para gloria de Dios, cultivando también nuestra amistad
con el Señor a través de la oración y profundizando en ella, y también sabiendo compartir aquello que hemos recibido con un apostolado, cada quien sobre todo haciendo sus responsabilidades temporales que cada uno tenga. Entonces ahí en el proceso de formación y de crecimiento, Dios nos irá clarificando cuál es nuestra vocación y ahondando y perfeccionando en ella día con día. Pues que hoy San Juan el Bautista sea para nosotros un referente, sea para nosotros una inspiración y un modelo de cómo hemos de formarnos y crecer y disponernos para responder a ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y hacer presente en el mundo el reino de los cielos y edificarlo día con día. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.